vez más al repaso de la lección y todas las plataformas sociales por las cuales nos siguen. En esta ocasión quiero agradecerles a cada una de las personas que toman el tiempo para estar con nosotros en este repaso de la lección y cada una de las personas que comparten con sus amigos, sus familiares este video. La lección de esta semana lleva por título Uno de estos, mis hermanos más pequeños. Y el versículo de memoria se encuentra en Mateo 25:40 y cita de la siguiente manera: y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A través de la lección de este trimestre nosotros hemos estado estudiando la preocupación de Jesús por suplir las necesidades de todas aquellas personas, y estoy hablando necesidades en toda índole, no solamente económica, no solamente espiritual, también una necesidad moral, una necesidad de un apoyo que estas personas necesitaban, entonces, o necesitan hoy en día. Entonces no es difícil comprender que la lección nos vuelva a hablar nuevamente de suplir esas necesidades. El enfoque de Jesús es tan central en suplir las necesidades de aquellas personas que ahora la lección nos habla de suplir las necesidades de aquellas personas más pequeñas. Y también nos vamos a aprender en esta semana que suplir una de esas necesidades es como si nosotros estuviéramos supliendo la necesidad de nuestro Salvador, de Cristo Jesús. La lección nos lleva al Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el sermón más largo que Jesús dio. ¿Por qué? Porque era importante recalcar entonces las necesidades de la gente tenía en ese tiempo, pero también nuestras propias necesidades hoy en día. Y las bienaventuranzas o el sermón del monte se encuentra en el libro de Mateo. Los que quieran estudiar la palabra de Dios, en Mateo 5, allí nos dice y nos habla de las bienaventuranzas, los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución, los que los vituperian a causa del conocimiento de la palabra de Dios. Pero aparte de eso, también nos habla de las recompensas que estas personas van a tener, que recibirán el reino de los cielos, que recibirán con la consolación, que recibirán la tierra por heredad. Dice que serán saciados, que alcanzarán misericordia, que verán a Dios, que serán llamados hijos de Dios, que de ellos es el reino de los cielos. Y nos dice, gozaos y alegraos, puesto que vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes que a vosotros. Aquí el Señor Jesús nos estaba dando la pauta de cómo nosotros como cristianos, como conocedores del amor de Dios, nosotros tenemos que aprender a vivir en este mundo, pero al mismo tiempo nos está diciendo, cuando tú tengas esto, tú tienes una recompensa más allá. Pero también nos habla a reflejar el carácter de Cristo Jesús. La lección nos dice y nos habla de dos puntos importantes allí, que nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Cuán grande es nuestra responsabilidad ante Dios al tener el conocimiento de la palabra de Dios. Dice, Jesús hablaba de conocer la pobreza de nosotros mismos en este mundo. También habla de la justicia, de la humildad, la misericordia, la paz y la pureza del corazón. Cuando nos habla aquí de reconocer la pobreza en nosotros mismos, es como para que nosotros nos pongamos a analizar y decir, ¿de qué soy pobre yo? ¿Soy pobre de humildad? ¿Soy pobre en misericordia? ¿Soy pobre en paz? ¿Estoy pobre de pureza de corazón? Nosotros tenemos que reconocer primeramente qué es lo que nosotros necesitamos.
porque estamos hablando de suplir las necesidades de los necesitados. Y yo quisiera hacerte una pregunta hoy en día. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es tu necesidad en estos momentos? ¿Te has puesto a pensar? ¿Tu necesidad es solamente económica? ¿O tienes una necesidad que es más grande que la económica? Que es una necesidad espiritual, que es una necesidad que tal vez nosotros no podemos llenar, que nosotros no podemos suplir, que solamente somos un medio por el cual Cristo Jesús va a suplir tu necesidad hoy en día. Yo no sé si en este momento yo estoy hablando para una persona que tiene una necesidad. La dirección de las redes sociales está en pantalla. Comunícate con nosotros. Te vuelvo a repetir, tal vez nosotros no podemos suplir esa necesidad, pero podemos ser el medio por el cual Cristo suple tu necesidad. ¿Tienes pedidos de oración? Comunícate con nosotros. Ten en cuenta que siempre va a haber una persona que va a estar orando por ti. Volvemos a la lección y decimos, ¿de qué tú tienes necesidad? Cristo quería hacer énfasis en que nosotros mismos reconociéramos la necesidad y la dependencia que tenemos de Él. Y aquí nos dice la lección que el ser luz es una responsabilidad que nosotros tenemos. Por más densa que sea la tiniebla de tu vida, siempre va a haber un rayo de luz que rompa esas tinieblas. Nos habla también acerca de ser sal de la tierra. Y aquí nos dice que la sal es algo que le pone sabor a la comida cuando nosotros hacemos. Ahora, tal vez tú muchas veces en tu necesidad no encuentras que tu vida tenga un sabor. Pero Jesús te dice, yo soy el que le puede dar un propósito a tu vida. Yo soy el que le puede dar ese sabor que tú necesitas para seguir adelante, para seguir buscando el reino de Dios y su justicia. Aquí en Mateo 5:16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántas buenas obras tú has hecho? ¿Cuánta alumbra tu luz en la tierra? ¿Cuántas personas son alumbradas por ti en el medio donde tú te desarrollas? En tu trabajo, en tu casa, en tu vecindario. ¿Cuántas personas han recibido de ti ese rayito de luz? ¿O a cuántas personas tú les has dicho que es Cristo Jesús el que les puede dar esa sal? Claro, tienes que ser tú el medio para que puedan ellos conocer a Cristo Jesús. La lección nos habla también acerca de la responsabilidad que nosotros tenemos para con Cristo Jesús. Nos dice que tenemos la responsabilidad, igual que los discípulos que anduvieron con Él, de influir en la vida de quienes nos rodean para poder mejorarlas. Somos sal y luz cuando lloramos en forma apropiada por nuestros hermanos alrededor. Cuando somos puros de corazón y practicamos la humildad. Y esta palabra, practicamos la humildad, mostramos misericordia, hacemos la paz y soportamos la opresión. Así que Jesús indica este sermón con el llamado de plasmar estos valores subestimados en su reino. Hay un propósito detrás del Sermón del Monte, que nosotros, dice, plasmáramos estos del reino de Dios y su justicia. El Señor aquí nos habla y nos hace un llamado. Si tú conoces del amor de Cristo Jesús, compártelo con los demás.
Suple esas necesidades de esas personas que están a tu alrededor. Acuérdate que el versículo de memoria dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Continuando con la lección, también nos habla acerca de vencer el bien con el mal. Y esto es algo que tal vez nos cuesta mucho practicarlo. De hecho, todo lo que el Señor enseñó, todo el amor de que hablamos de Cristo Jesús, no solamente Él vino y lo enseñó, sino Él vino y lo puso en práctica. Su evangelio era un evangelio práctico, no solamente era un evangelio de teoría, no solamente venía y enseñaba, sino también Él vino y lo practicó contigo y conmigo al morir en la cruz del Calvario. Él puso en práctica el evangelio, Él puso en práctica las buenas nuevas de salvación, y es lo que ahora como cristianos nosotros deberíamos de hacer. Dice vencer el bien con el mal, y aquí nos habla acerca de que Jesús dice que había comenzado a traer grandes multitudes de las regiones donde a Él había servido. La mayoría de la gente era gente común que vivía bajo un gobierno autoritario. Y cuando tú estás bajo un gobierno autoritario, muchas veces tendemos a ponernos a la defensiva. Dice que Jesús estaba interesado en ofrecerles una forma diferente de vivir con dignidad y valor sin importar las circunstancias. Y aquí nos habla en Mateo 5:38 al 46, nos habla de poner la otra mejilla. Y cuán difícil es cuando te están lastimando y te golpean de un lado, voltearles y ponerles la otra mejilla para que te sigan golpeando. De eso es lo que Jesús nos estaba hablando. Como seres humanos, muchas veces pensamos, ¿cómo voy a estar allí en un lugar donde me están golpeando, donde me están lastimando, donde me están haciendo sentir mal? Esa es la manera en la que Jesús nos enseña a vivir. Dice, a vivir con dignidad y valor sin importar las circunstancias. Tal vez has lastimado alguna vez. Y cuando te lastimaron, no quisiste poner la otra mejilla para que te siguieran dando, sino saliste corriendo. El Señor nos dice, si te quitan la camisa, dales tu saco. Y también nos habla acerca de correr una milla extra. Muchas veces como seres humanos pensamos que el Señor se olvida de nosotros y no hace justicia y misericordia. Pero nosotros tenemos que practicar lo que el Señor nos está diciendo aquí. Y nos dice, si te golpean de un lado, ponte del otro lado para que te golpeen. Nosotros tenemos que confiar que al final Dios es el que da la recompensa. Dios es el que hace justicia y misericordia. Y no solamente deberíamos de hacerlo, de hablarlo, sino practicarlo en nuestra vida diaria. No importa las veces que te sientas golpeado, no importa las veces que te sientas lastimado o que tal vez quizás te hayan humillado. Dice que nosotros deberíamos de vivir con dignidad y valor estas circunstancias en nuestra vida diaria, confiando siempre que el Señor es el que hará misericordia y justicia con nosotros. Dice, el Señor les enseñó a responder con integridad a todos los opresores, mejor de lo que merecían, y con ello resistirse a perder su humanidad. Mientras estos opresores intentaban ejercer su poder, la gente siempre tenía la libertad de elegir cómo responder. Y al resistirse de la manera no violenta y responder generosamente, exponía el mal de la opresión y la injusticia que se estaba cometiendo con él. Nosotros deberíamos responder, dice, aunque te estén lastimando, de una manera no violenta.
deberíamos de calmar y de guardar la compostura ante estas circunstancias de nuestra vida. La lección también nos habla acerca del buen samaritano. Todos podemos conocer la lección del buen samaritano y aquí nos habla en Levíticos 19:18 hay una relación, pero también nos dice en un versículo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Parece que muchos religiosos de la época, cuando pasó el suceso del buen samaritano, no entendían lo que es eso. Y vamos a ver a grandes rasgos el pasaje del buen samaritano. Dice que venía una persona caminando de Israel a Jericó y en el camino salieron unos ladrones y le robaron sus pertenencias y lo dejaron tirados ahí a la orilla del camino. Y entonces dice que pasa el sacerdote, lo mira que está lastimado, lo mira que está mal herido y se pasa de largo. Viene un levita, se detiene nuevamente, lo observa, tal vez lo vio ensangrentado con heridas, lo deja otra vez en el lugar y se pasa. Entonces viene una tercera persona, que era una persona samaritana. Dice que lo mira que está lastimado, lo levanta, cura sus heridas, lo monta en el animal, lo lleva al mesón, está con él esa noche, al otro día va con el mesonero, le da 2 denarios y le dice, cuida de él que cuando yo regrese, yo te pagaré lo que hayas gastado en él. Hay una lección tremenda que aprender aquí en cuanto a suplir las necesidades de aquellas personas que están a nuestro alrededor. Porque 3 tipos de personas en ese lugar. ¿Quién era el sacerdote? Era una persona que tenía el conocimiento de todos los ritos religiosos que se hacían dentro del templo. Era una persona que podríamos decir que tenía una relación con Cristo Jesús. Sin embargo, ¿qué hizo? Pasó el levita. También era una persona que tenía el conocimiento de Cristo Jesús. Venía de una tribu que había sido apartada para desempeñar un cargo importante dentro del pueblo. Sin embargo, pasó de largo. Y viene un samaritano, una persona que era repudiada por los judíos, una persona con las que ellos no se querían, un término despectivo para estas personas. Esa persona fue la que fue movida a compasión. Persona fue la que tuvo el cuidado de levantar a ese hombre malherido, a limpiar sus heridas, a llevarlo y transportarlo a un lugar seguro donde pudieran suplir esas necesidades. Nosotros no sabemos porque la Biblia no dice si llegó un médico a cuidarlo. Y él se comprometió a pagar todos los gastos que llevara ese cuidado. Ahora, ¿quién es el que estaba haciendo justicia y misericordia con esa persona? Muchas veces nos pasa a nosotros eso, que aunque tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, aunque seamos apartados para llevar a cabo un trabajo, no somos movidos a tener amor y misericordia por esa persona. Eso es que la lección nos quiere llevar a enseñarnos, pero también lo que nos quiere llevar a practicar, a que seamos movidos a amor y misericordia. Y ese amor y esa misericordia es la que Cristo Jesús hace con nosotros mismos. Por eso dice la lección que nosotros tenemos que reconocer primeramente el sermón del monte. Jesús nos ama o nos llama repetidas a que nosotros hagamos eso con el prójimo. La lección también en esta semana nos habla acerca de
el rico y Lázaro. Dos personas completamente diferentes. Y aquí nos dice que Lázaro era un mendigo. Era una persona que necesitaba que se suplieran sus necesidades. Él dice que los mendigos comían de las migajas que se les caían a los amos o a los hombres ricos. La lección nos dice que por mucho dinero que nosotros tengamos, nosotros amasemos, acumulemos riquezas, si nosotros no hacemos o no tenemos ese cuidado que dice la lección, y vuelvo otra vez, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Muchas veces pensamos que suplir las necesidades de esta persona es solamente una necesidad monetaria, una necesidad económica, y que solamente tenemos que darle cosas materiales. Pero suplir las necesidades de una persona no solamente se refiere a eso. Aquí la lección nos dice que la historia del hombre rico y Lázaro enseñan que todas las decisiones que nosotros tomamos en esta vida tienen consecuencia para la vida venidera. También Jesús enseñó que las tentaciones de la riqueza, tenerlas, conservarlas o amasarlas, dice, pueden alejarnos del reino de Dios. Nos acerca al egocentrismo y a la autosuficiencia. Jesús nos llamó a buscar el reino de Dios en primer lugar y a compartir las bendiciones que recibimos con los demás, especialmente con aquellas personas que nos rodean y son necesitados. Para concluir nuestra lección, aquí nos dice, uno de estos mis hermanos más pequeños. Mateo 25 del 40 al 45. Aquí nos dice que los discípulos les hacían preguntas al Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor les contesta. En conclusión de la respuesta extendida que Jesús les da en el libro de San Mateo a esta pregunta, hacía referencia a alimentar a los hambrientos, darles de beber a los sedientos, acoger a aquellas personas que eran forasteras, vestir a aquellas personas que estaban desnudos, atender a los enfermos y visitar a los presos. Y Él les asegura, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Dice, aquí también nos habla de cuando Jesús ve la destrucción de su pueblo, la destrucción de Jerusalén. También nos habla acerca de las 10 vírgenes, de dos grupos, uno que el que está preparado, el otro que no está tan preparado, pero nos da advertencias de todas esas cosas. Ahora, para ponernos a pensar y a meditarnos, y quiero que te quedes con eso en esta semana de estudio. Muchas veces cuando nosotros servimos a esa persona indigente, a esa persona que está viviendo una etapa de su vida con una necesidad, no nos hemos puesto a pensar. Y así lo da una declaración del Señor en esta lección, que cuando nosotros estamos sirviendo a esa persona, cuando yo me quito mi camisa para dársela a esa persona, en realidad no se la estoy dando a esa persona, se la estoy dando a Cristo Jesús. Cuando tú te quitas un plato de comida de tu boca para dárselo a aquel señor que está sentado en la esquina, no se lo estás dando a ese señor, se lo estás dando a Cristo Jesús. Cuando tú albergas a alguien en tu casa dándole esa hospitalidad, estás hospedando a tu Salvador. Y la declaración de Jesús es que cuando servimos a los demás, le estamos sirviendo a Él. Dice, debe transformar nuestras relaciones y actitudes. Imaginarnos que podemos servir al Salvador del mundo.
A través de todo este trimestre nosotros hemos estado viendo cómo podemos servir a aquellas personas. Hay un dicho que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es para que lo analicemos yo personalmente. ¿A cuántas personas yo estoy sirviendo? ¿Cuántas veces le he dado cobija a Cristo Jesús? ¿Cuántas veces he preparado un plato especial para el Señor? ¿Cuántas veces lo he invitado a que repose en mi casa? Porque podemos decir muchas cosas, podemos hablar muy bonito, podemos dar muy buenos sermones, pero para analizar, ¿estamos practicando eso? Porque si decimos que somos cristianos, debemos de imitar a Cristo, debemos de imitar su carácter, pero también debemos de imitar su forma de vivir, debemos de imitar su ministerio, porque eso es en realidad lo que quiere Jesús de nosotros. Jesús no espera otra cosa más de ti que tú le entregues tu corazón, que tú le entregues tu ser, que pongas a sus pies esos bienes y esas riquezas que el Señor te ha dado. Porque vuelvo a repetir, en esta vida solamente somos administradores de lo que Cristo Jesús nos dio. Solamente estamos aquí de paso. No nos aferremos pues a lo que Dios nos ha dado para administrar. Muchas personas dicen, oh, es que yo no tengo. Nunca digas que no tienes, porque el Señor de una o de otra forma siempre ha proveído para ti. Y lo va a seguir haciendo cuando tú tienes esa fe y esa certeza que dependemos de Cristo Jesús. Quiero dejarte con el versículo de memoria de esta semana para que lo analicemos. Pero no solamente analizarlo y estudiar nuestro folleto de escuela sabática semana tras semana, sino que todo lo que hemos leído aquí, todo lo que hemos estudiado, podamos ponerlo en la práctica. Dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuando lo hiciste esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ojalá que el día cuando Cristo Jesús venga, no nos diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, sino que diga, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado desde la fundación del mundo. Que el Señor te bendiga, que esta semana sea una semana de bendición, sea una semana de prosperidad, que sea una semana en la que tú puedas experimentar el amor, la paz y el gozo de Cristo Jesús. Conéctate a las redes. Te vuelvo a repetir, tal vez nosotros no podamos suplir esa necesidad que tienes, pero el Señor puede suplir esa necesidad que tienes a través de nosotros. La dirección aparece en pantalla. Estamos en todas las redes sociales. Es un gozo y un placer compartir con ustedes el repaso de la lección. Y si puedes, comparte este video. Va a ser posiblemente para beneficio de la vida espiritual de alguna persona que tú no conoces. Si tienes amigos, comparte este video. Si te gusta estar en las redes, compártelo. Así va a ser proclamado la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos por una razón, porque esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez esa sea la razón por la que tú estás esta ocasión viendo el video. Compártelo, si te gustó, compártelo. Dile a tus amigos que Cristo Jesús los ama y que Él viene pronto. Bendiciones para todos.